Ok. Herencia y composición. Es la continuación del tema 3 de la programación orientada a objetos. Les comparto solo un momento el monitor. Ok, allí deberían de ver la pantalla ustedes. De igual manera son las diapositivas que están subidas en el Classroom. Entonces, vamos a empezar a definir los conceptos. Herencia. ¿Qué es la herencia? En la programación orientada a objetos, la herencia es, después de agregación o composición, el mecanismo más utilizado para alcanzar algunos de los objetivos más preciados en el desarrollo de software, como lo son la reutilización y la extensibilidad. A través de ella, los diseñadores pueden crear nuevas clases partiendo de una clase o de una jerarquía de clases preexistentes, ya comprobadas y verificadas, evitando con ello el rediseño, la modificación y la verificación de la parte ya implementada. La herencia facilita la creación de objetos a partir de otros ya existentes e implica que una subclase obtiene todo el comportamiento, es decir, los métodos, las funciones o operaciones, y finalmente los atributos, las variables de la superclase. Es importante decir que este concepto superclase, dependiendo del lenguaje, van a obtener otros tipos, clase padre, clase base, van a conseguir diferentes nombres, pero hace siempre referencia a la clase padre, ¿ok? Y como vemos ilustrada en la figura de abajo, vamos a tener una clase que sería la más general, una que engloba los atributos básicos de las clases que la van a heredar. Es decir, el vehículo sería la clase padre, en el cual todos los vehículos tienen ruedas, tienen atributos en comunes, un motor, número de asientos, por ejemplo. Y posteriormente van a realizar las definiciones particulares de cada una de las clases que van a heredar de esa clase padre. Es decir, que tienen todos los atributos que tiene la clase padre y adicionalmente tiene atributos que diferencian cada una de las clases hijas de las otras. Por ejemplo, un coche no es igual a una moto o a un bus, pero todas esas clases son vehículos. Entonces, nosotros podemos generalizar todo lo que son los atributos de los vehículos en una clase padre y posteriormente en cada una de las definiciones de las clases hijas derivar estos atributos y estos comportamientos, ¿ok? Acá hay un término importante, agregación o composición. Posteriormente lo vamos a definir. Es importante que tengan claras las diferencias entre herencia y composición, ¿ok? Pero terminemos de definir lo que es la herencia. La herencia es uno de los mecanismos de los lenguajes de programación orientados a objetos basados en clases, por el medio del cual una clase se deriva de otra de manera que extiende su funcionalidad. La clase de la que se hereda se suele denominar clase base, clase padre, superclase, clase ancestro. El vocabulario que se utiliza suele depender en gran medida del lenguaje de programación. Quiere decir que dependiendo del lenguaje pueden conseguir un término o el otro, pero todos hacen referencia a la clase principal, de la que se va a heredar. En los lenguajes que cuentan con un sistema de tipo fuente y estrictamente restrictivo con el tipo de datos de las variables, la herencia suele ser un requisito fundamental para poder emplear el polimorfismo. El polimorfismo es otro concepto que vamos a ver en la siguiente clase, cuando ustedes tengan bien claro qué es la herencia y hayamos hecho un ejemplo práctico, ¿ok? Al igual que un mecanismo que permita decidir en tiempo de ejecución qué método debe invocarse en respuesta a la recepción de un mensaje conocido como enlace tardío o enlace dinámico. Pero este es un concepto más formal, una definición, ¿ok?
Sencillamente, como estábamos definiendo anteriormente, nosotros vamos a aplicar la herencia cuando tengamos atributos en común en todos los objetos que tengamos que representar. Acá hay otro ejemplo. Si necesitamos representar lo que son las figuras, todas las figuras tienen una base, una altura, a excepción del círculo. Perdón, por ejemplo, tienen un área y un perímetro, todas las figuras. Entonces, en la clase figura ustedes pueden definir los atributos en común que tienen todas las figuras y posteriormente heredar y hacer las definiciones específicas en las clases hijo que van a heredar de figura de cada uno de los atributos y los métodos particulares para esas clases. ¿No tienen dudas por ahora? No. Ok. No. Por el momento no. La herencia básicamente se clasifica en dos tipos. ¿Ok? Herencia simple y herencia múltiple. La primera indica que se pueden definir nuevas clases solamente a partir de una clase inicial, mientras que la segunda indica que se pueden definir nuevas clases a partir de dos o más clases iniciales. Acá, en la imagen de la izquierda, tienen un ejemplo de herencia simple. Está definida la clase A, ¿ok? Y las clases B y C heredan de forma simple de la clase A. ¿Qué quiere decir? En B van a estar sus propios atributos, sus propios métodos y todos los atributos y métodos de A, al igual que en C. ¿Ok? Mientras que un ejemplo de herencia múltiple es este que tenemos acá. Está la definición de la clase A, la definición de la clase B y C la construimos a partir de la herencia de esas dos clases. ¿Ok? Esa es la diferencia entre la herencia simple, en la cual una clase hereda de una, o herencia múltiple, donde heredan de dos o más clases. Dime, Marcel. ¿Quieres preguntar algo? No, no se te escucha. Si quieres, escribe la pregunta y yo la respondo. Bueno, mientras que Marcel escribe la pregunta, yo voy a continuar aquí adelante con el segundo ejemplo. Si ven la imagen de la derecha, en la imagen de la derecha existe una clase personal universitario en la cual seguramente está el identificador que representa ese personal de la universidad y posteriormente profesor y alumno heredan a través de herencia simple de personal universitario, mientras que el profesor ayudante o el preparador es una combinación de los atributos de profesor y alumno. Respondiendo a la pregunta de Marcel, él pregunta si C viene siendo una combinación de los atributos de A y B. Sí y no, en el sentido, puedes usar C para heredar A más B, ambas clases, pero si estás heredando es porque o esta clase C te va a servir de apoyo solo para hacer de puente entre los atributos de A y B, pero muy particularmente cuando heredas tienes que tener algo que diferencie una característica que la diferencie de las clases A y B, características particulares. Por ejemplo, si volvemos acá atrás y vemos este ejemplo de la clase figura, figura hereda de círculo, perdón, círculo hereda de figura al igual que rectángulo, pero la figura, como dijimos, tiene perímetro y área, mientras el círculo tiene un radio y el rectángulo tiene una base y una altura. Tienen particularidades que la diferencian entre ellas de la clase padre. El otro caso, que es cuando tenemos herencia múltiple,
tenemos profesor, no vean la parte de acá arriba. Tenemos la clase profesor, la clase alumno y después está la clase profesor ayudante, ayudante del profesor, que hereda tanto de profesor como alumno. ¿Por qué? Porque el preparador, así como el profesor tiene un sueldo, tiene una materia asignada, pero así como alumno, también tiene una carga horaria, un plan de estudios y adicionalmente tiene su carga horaria de clases. Entonces, tiene tanto los atributos de profesor como los atributos de alumno y además puede tener sus atributos propios. ¿Para qué se usa la herencia? Para reutilizar, tener que definir profesor, definir alumno y después definir preparador. ¿Por qué? Porque el preparador tiene las mismas características de un profesor y de un alumno. Se usan obviamente las que se necesitan de estos, ¿ok? ¿Ahora sí se me escucha? Sí, Ah, ok, no, preguntaba porque pensé que C tenía que tener los atributos totales de ambas clases que le heredan, pues. no necesariamente, eso lo definen ustedes a partir de lo que vimos en la clase pasada. Ustedes Ok, pueden definir a través de la permisología si la clase que hereda tiene acceso a esos métodos y esos atributos. ok, entonces se toman simplemente los atributos que se necesitan para la clase que se está heredando y se le pueden dar también atributos propios. Pero van definidas en A y B, en este caso. Ok, entiendo. ¿Quién tiene permiso de ver esos atributos y esos métodos? ¿Ok? Les hago otro ejemplo. Acá hay dos niveles de herencia. El preparador hereda de personal universitario a un segundo nivel, ¿sí? Profesor hereda de personal universitario al igual que alumno. Y el preparador o el ayudante del profesor va a heredar a su vez de estas clases que heredan de personal universitario. Si ustedes usan la permisología protegida en alguno de los atributos del personal universitario, el ayudante del profesor no las va a ver. Es aquí donde entra en juego y es importante la permisología que vimos en la clase pasada. Define cuáles son, a qué nivel de la herencia se van a poder ver los atributos y los métodos o las funciones y a qué nivel de esa herencia lo van a poder utilizar. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Dime, Eugenio. Hizo la pregunta por chat. Exacto. Hay clases que no heredan nada de la clase madre. ¿En qué sentido? Si no declaras la herencia, no hereda nada. Veamos, veo que está escribiendo. Absolutamente sí. El preparador tiene que ver sí o sí con el personal universitario, claro. Por eso hay una escala de herencia, porque en la herencia se generaliza lo más básico de todos, que en este caso es personal universitario. Es una definición de una clase base. Todos son personal universitario, los obreros, los alumnos, los profesores, el vigilante, que es un tipo de obrero diferente, ¿sí? Profe, Pero, creo que entiendo la pregunta. O sea, él se refiere a que por lo menos si profesor y alumno heredan de personal universitario, ¿verdad? Pero profesor y alumno tienen sus atributos particulares cada uno y ujú, el profesor ayudante, el preparador, heredan de solamente esos atributos particulares que no pertenecen al personal universitario, no, entonces sigue heredando. hereda tanto los de profesor como los de alumno, al igual que los de personal universitario, dependiendo de la permisología con la que hayan sido establecidas. Ah, ok, entiendo. De igual manera, él dice que no, que sí era lo que dije yo, pero Sí, también me quedó respondí a claro. tu pregunta. ¿Y Marco, qué quería preguntar? Ah, profe, yo he leído algo. Es cierto que no es muy recomendable hacer herencia múltiple. Falso. Depende de tu diseño y de lo que tú tengas que hacer.
Hay gente que prefiere hacer composición, que ahorita vamos a ver qué es composición, porque es mucho más simple acceder a los métodos. Pero en composición tú tienes que definir todo en cada una de las clases que compone. Mientras que en herencia, volvamos acá al concepto para responderte mejor. Cuál es el objetivo de heredar un atributo? Está escrito acá. Em, esperen, lo acabo de leer y es esta. El objetivo más preciado en el desarrollo de software que se quiere realizar o alcanzar con la herencia es reutilización y extensibilidad. Reutilización, porque todo lo que ya definiste una vez, si generalizaste, como en este caso en vehículos, no tienes que volver a definirlo en coche, en moto, en bus. Eso incluye atributos, get y set de las clases, como vimos en las propiedades. Incluye las funciones que modifican o asignan esos atributos, así como otras funciones que puedan asignar ustedes a esos atributos. Les evita de tener que diseñar, si ustedes se diseñan una clase de vehículo, les invita a tener, les evita tener que diseñar cada una de esas particularidades en cada una de las clases hijo que tienen aquí. Si ustedes no definieran vehículos y definen coche, definen moto y definen bus, todos tienen un motor, todos tienen una cantidad de, de ruedas, ¿sí? Todos tienen un sistema de escape. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los atributos comunes, si ustedes no hacen una clase padre o si el lenguaje no les permitiera la herencia, tendrían que definirlas en cada una de las clases. ¿Ok? La herencia lo que busca es precisamente esto, reutilizar el código que es común para otras posibles clases. Ese es el objetivo de hacer herencia. Pero ahora que entremos en composición, vamos a ver y ahí van a surgir todavía muchas más preguntas. Me quedé acá. Ajá. Herencia simple y herencia múltiple. Bueno, herencia simple ya dijimos que era simplemente que se declara la herencia de una clase, mientras que la múltiple permite hacerlo de dos o más clases. ¿Por qué volví a este punto? Porque hay lenguajes que no permiten hacer la herencia múltiple. Por ejemplo, PHP o en las versiones que busqué no lo permitían aún, y Java. Hay algunas técnicas para tratar de saltarlo, pero el lenguaje como tal no lo contempla. No contemplan definir una clase a partir de otras clases. C# lo permite. Les permite crear a ustedes clases a partir de una, dos o más clases. ¿Ok? Ahora, vamos a entrar en otro concepto que tuvimos que mencionar al principio, composición. ¿Qué es la composición? Y que quede clara la diferencia. Acá están heredando atributos básicos, están sacando todos los atributos generales de todos sus objetos o sus entidades y la están definiendo en una clase que va a ser la base. A partir de esa base, que sería en este caso el personal universitario, van a definir profesor, alumnos, obreros, para aprovechar y reutilizar lo que ya definieron en profesor universitario. Muy diferente es la composición. En ciencias de computación, la composición de objetos es una forma de combinar objetos o tipos de datos en otros más complejos. Veamos el ejemplo que está acá. Una persona está compuesta por un cerebro, un corazón, piernas y así pueden definir brazos, articulaciones, órganos, etc. ¿Ok? ¿Qué es lo que se hace a este nivel? Es un poco diferente, pero les permite crear una clase que está compuesta de otras clases. Representar un tipo de dato más complejo partiendo de pequeñas definiciones de cada uno de las subclases o los miembros que van a componer esa clase. El lenguaje a ustedes les permite hacer ambas cosas. Les permite
crear las clases y componer, al igual que les permite escribieron a las preparadoras por el grupo, ¿ok? Al igual que les permite componer una clase a partir de la definición de otras, ¿ok? Y este término composición ustedes ya lo han estado utilizando, solo que no lo han visto así. Pero vamos a ver cuáles son las diferentes clases de composición que les permite el lenguaje y cómo se clasifican. Entonces, la composición de objetos se refiere a la estructura lógica o conceptual de la información, no a la implementación o estructura de datos físicos utilizada para representarla. ¿Qué quiere decir? Se refiere a una estructura que tiene que tener una forma lógica. Una persona está compuesta por sus extremidades o sus órganos o sus componentes, ¿ok? No a datos físicos para representar. No estamos hablando de hacer una estructura de datos. Estamos hablando de cosas que componen, a partir de las cuales van a componer una entidad más compleja, ¿ok? Las composiciones se relacionan con, pero no son las mismas que las estructuras de datos. Tienen una relación con las estructuras, pero no es lo mismo, ¿ok? Esto es un poco ambiguo, lo sé, pero simplemente lo que les están queriendo decir muy coloquialmente es, la composición les va a permitir a ustedes crear tipos de datos más complejos a partir de otros tipos de datos que son más simples, que definen una parte de su entidad completa, ¿ok? Si ustedes tienen que representar un computador, ustedes pueden decir que el computador está compuesto de un teclado, un mouse, un monitor, un CPU, y en cada uno de esos atributos hacen sus definiciones particulares. Es como dividir el problema, el tipo de dato más grande que es el computador, dividirlo en cosas más pequeñas para poderlo representar como un todo, ¿ok? En programación, los tipos pueden dividirse a menudo en tipos compuestos y no compuestos. Ustedes pueden conseguir muchas definiciones en las cuales diga es un tipo compuesto o es un tipo no compuesto, ¿ok? Y la composición puede considerarse como una relación entre tipos. Un objeto de un tipo compuesto, por ejemplo el coche, tiene otros tipos, por ejemplo una rueda. Y es aquí donde le digo que no tienen que confundir. Volvamos a la definición de herencias que vimos de vehículos. El vehículo es todos los datos bases de un vehículo y coche, moto, bus heredan los atributos y propiedades comunes del vehículo. Pero a su vez, ustedes pueden decir que el coche está representado por el volante, por las ruedas, por las puertas. No sé si me explico. Eso es componer. Tienen que tener mucho cuidado de no confundir estos dos conceptos. Herencia es una cosa, es generalizar y hacer una clase base para no escribir la definición en todas las que van a heredar de ella, mientras composición es dividir un objeto complejo en pequeñas partes que la componen, valga la redundancia. Cuando un objeto compuesto tiene varios objetos parciales del mismo tipo, pueden asignarse funciones particulares, a menudo distinguidas por nombres o números. Por ejemplo, un punto, ustedes vieron con los preparadores la clase punto 2D. Acá tenemos la representación de un punto en 3 dimensiones. Un punto puede contener 3 números, son del mismo tipo de datos, flotantes en este caso, ¿ok? Y cada uno de los cuales representa una distancia a lo largo de un eje diferente, ¿ok? Van a tener una coordenada en Y, una coordenada en Z y una coordenada en X, ¿ok? Cada uno de estos tipos son los que componen el punto 3D, son del mismo tipo de datos, pero cada uno representa una cosa diferente. Y se llaman particularmente como X, Y y Z. Aunque son tipos del mismo dato, son siempre flotantes, les permite representar una estructura más compleja que es un punto representado en 3 dimensiones
a través de la composición de otros puntos. Por eso les dije, ustedes ya han usado composición, solo que lo han usado con los tipos fundamentales. Cuando ustedes crean una estructura y hacen la estructura o la clase persona, y ustedes dicen string nombre, string apellido, empiezan a definir los atributos, eso es composición. Está compuesta de tipos de datos básicos. ¿Por qué entonces se explica el tema de la composición? Porque ustedes no solo pueden componer a través de los tipos de datos básicos, ustedes van a poder componer a partir de otras clases. Recuerden que cuando ustedes realizan una clase están definiendo un tipo de dato para el sistema. Después ustedes pueden decir, si yo defino la clase mouse, la clase teclado, la clase pantalla, puedo componer la clase computadora a partir de esas clases. Dime, Esteban. Que sí es parecido a cuando un struct llama a otro struct. Exacto, eso es composición. Ok, entonces creo varios struct por una parte del computador, entonces un struct que contiene esos datos del teclado, otro struct datos del mouse, y dentro del struct del computador llamo los otros dos structs, ¿verdad? Sí. Dime, Marcos. Profe, una manera que yo he leído en muchas partes, he visto también por internet, creo que es la siguiente, que cuando lo que tenemos que componer lo traducimos como que esto tiene un o tienen unos y lo que tenemos que crear son unos o es uno. ¿Es eso cierto o es algo muy general ese concepto? Lo que pasa es que tú estás seguro de entender ese concepto de esa forma, porque te explico, eso viene representado a través del lenguaje UML y por eso en la clase pasada yo se los empecé a dar. Acá ahorita más adelante hay un ejemplo para explicar eso. Ese se llama un modelo de entidad-relación. Y eso sinceramente yo en programación 2 no lo vi. Yo lo vi hasta que llegué a bases de datos. Entonces, definirlo como tiene un o como lo acabas de hacer tú, no precisamente puede quedar claro para todos. Es un concepto un poco más avanzado. Habla ya de la relación que hay entre los objetos. No les habla de cómo definir el objeto. ¿Ok? Ok, ok, ok. Entonces, si seguimos acá adelante, tenemos una particularidad. Recuerdan que al principio de la clase hablamos de agregación o composición. Después de la agregación o composición empezamos a hablar de la herencia. Explicamos la herencia, los tipos de herencia, explicamos qué es la composición, qué es lo que ya han venido haciendo cada vez que realizan una estructura o que van a poder hacer a partir de una clase que esté compuesta por otras clases, ¿ok? Y vamos a llegar al término agregación. Ustedes van a conseguir en muchos sitios que la agregación y la composición son lo mismo, ¿ok? Y básicamente sí, pero hay una pequeña diferencia, ¿ok? Quería mostrarles una cosa acá, que empiecen a ver. Esto es un diagrama UML. Recuerdan que yo les mostré las flechas la vez pasada, cómo se conectan las clases. Esto debería ser una definición de clase completa con atributos y métodos. Pero acá empezamos ya a tener las flechas. Se dan cuenta que cuando hablamos de composición tenemos una flecha o una línea con un rombo lleno, y cuando hablamos de agregación tenemos una línea con un rombo vacío o blanco, no está relleno. ¿Por qué? Eso al lenguaje de UML les va a indicar a ustedes cuál es la relación que tienen, si es una composición o una agregación. Pero definamos qué es la agregación. El concepto nos dice que la agregación difiere de la composición ordinaria en que no implica la propiedad. En la composición, cuando el objeto propietario es destruido, también lo son los objetos contenidos. En la agregación, esto no es necesariamente cierto. Hasta acá, estoy seguro que nadie entendió absolutamente nada, pero vamos a empezar a hacer ejemplos para que vean cuál es la diferencia entre composición y agregación. Simplemente dice, difiere de la composición en que no implica la propiedad.
En composición, cuando el objeto que es el propietario de la composición es destruido, los que lo contienen también son destruidos. Mientras que en la agregación no necesariamente esto es cierto. Pero vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, una universidad posee varios departamentos. Por ejemplo, química, sistemas, mecánica, ¿cierto? Y un departamento tiene un número de profesores. Si se dan cuenta, estamos diciendo lo que los contienen o lo que los forman. La universidad está formada por departamentos. Eso es composición, ¿sí? Y cada departamento está formado por profesores. Ahora, ¿en qué se diferencian la composición y la agregación acá? Si la universidad cierra, los departamentos dejarán de existir, pero los profesores de esos departamentos seguirán existiendo. Por lo tanto, una universidad puede ser vista como una composición de departamentos. Sin la universidad no pueden existir los departamentos. ¿Ok? Mientras que los departamentos tienen una agregación de profesores. ¿Por qué? Porque los profesores siguen existiendo, así la universidad cierre. ¿Ok? Y además, un profesor puede trabajar para más de un departamento. Por lo que quiere decir que si cierran un departamento, no se destruye el profesor en su sistema porque puede que esté adscrito a otro departamento. ¿Ok? Pero un departamento no puede formar parte de más de una universidad. Y acá ya empezamos a hablar de relaciones. Un poco lo que comentaba Marco, pero si se dan cuenta no se profundiza en el tema. Simplemente se quiere explicar el sentido lógico que tienen la composición y la agregación. ¿Ok? Universidad, departamentos, profesores. Sin universidad no hay departamentos. Sin departamentos siguen habiendo profesores. Si un departamento cierra, el profesor puede estar adscrito a otro departamento y puede seguir conectado con la misma universidad o con otras universidades. ¿Ok? Entonces veamos un poco más lo que es la notación UML. Estas flechas que están acá, porque de aquí en adelante se las van a conseguir bastante. En UML hay dos formas de modelar las composiciones. Vean que engloban todo como composiciones, pero después definen composición y agregación. Al final es lo mismo, solo que se comportan de forma diferente. La composición se representa como un rombo relleno y una línea sólida. Es un tipo de asociación en la que el objeto compuesto es el único responsable de la disposición de las partes que lo componen. Disposición quiere decir que lo puede destruir, ¿ok? Que él dispone sobre el objeto que lo compone. La relación entre el compuesto y el componente es una relación fuerte, ya que el objeto compuesto se apropia del componente. El objeto compuesto es el que va a contener a los componentes, ¿ok? En este caso es la clase que contiene dentro las otras. La que están definiendo, o la estructura, o el tipo de datos que ustedes estén representando que está compuesto por otros, ¿ok? Un objeto solo puede ser parte de una composición. Si se destruye el objeto compuesto, se deben destruir todos los componentes. La pieza no tiene vida propia y no puede ser transferida a otro objeto. La composición refuerza la encapsulación. Encapsulación lo hablamos también en una de las clases pasadas, quiere decir que dentro de un tipo de datos ustedes meten otros tipos de datos, ¿ok? Pueden empezar a componer nuevos tipos de datos a partir de los básicos. Entonces, la composición refuerza la encapsulación ya que los componentes suelen ser miembros del objeto compuesto, atributos, miembros, objetos que están dentro de su nuevo objeto, ¿ok? Y la forma más general, que es la agregación, se representa con un rombo sin rellenar y una línea sólida. Es un tipo de asociación que especifica una relación total-parte entre el agregado total y la parte del componente. Es algo más básico, más general. No depende del que lo compone, ¿ok? Esta relación entre el agregado y el componente es una relación débil, ya que el componente puede sobrevivir al objeto agregado. Se puede acceder al objeto componente a través de otros objetos sin pasar por el objeto agregado. Por general suelen ser públicos.
el objeto agregado no participa en el ciclo de vida del objeto componente, lo que significa que el objeto componente puede sobrevivir al objeto agregado. El componente no depende de que se destruya o no uno de los agregados. Y el estado del objeto componente todavía forma parte del objeto agregado. El estado es, recordemos lo que es el estado cuando hablamos de objetos, los valores que están dentro, ¿ok? Lo que lo diferencian de otros objetos del mismo tipo. Son definiciones un poco complejas, pero lo vamos a ver acá en este ejemplo. Dime, Marcel. Profe, entonces la diferencia simplemente es que en la agregación, ni el componente ni lo que lo compone Les puse, dependen el uno les del otro puse, les en puse, totalidad, ¿no? les puse el ejemplo a propósito. Este Ok, ejemplo que ven acá son tres pequeños ejemplos, ¿ok? Para que quede más claro cuál es la relación que existe entre uno y el otro. Yo puedo tener mi clase jugador y la clase jugador es independiente, ¿ok? Un equipo es una agregación de jugadores. ¿Qué quiere decir esto? Un equipo puede tener, y acá ya empezamos a hablar de números, uno a muchos. Muchos jugadores pueden tener un equipo o muchos jugadores pueden tener muchos equipos. Un equipo puede tener muchos jugadores. ¿Ok? Esto es hablando de relación entre las unas y las otras, que no es algo que de momento les interese. Esto es algo que se utiliza más para lo que es bases de datos, pero les sirve conocerlo para diseñar bien. El equipo, si se va un jugador, deja de existir. No. Simplemente o lo reemplaza o queda con un jugador menos. Mientras que el jugador, si el equipo va a la quiebra, no puede seguir existiendo, no puede ser más un jugador. Puede ser un jugador de otro equipo, pero sencillamente la relación que hay entre ambos es débil. ¿Ok? En este tipo de agregación. Mientras, esto es agregación. Mientras que sigamos lo que es la composición, el ejemplo que tenemos súper directo, un avión está compuesta por un ala. Sin la ala existe el avión. ¿Podemos definir un avión algo que no tenga alas? No. Dice que tiene una o dos alas. Que tiene dos alas, perdón. Sí queda clara la diferencia entre agregación y composición. Los objetos tienen una relación débil o una fuerte. Dime. No te escuché, Esteban. No, que sí se entiende más o menos. Pero como más o menos. Yo siempre confundí un poquito. No se te entiende bien, pero ok. Solamente tienen que tener en cuenta que en agregación existe una relación débil, en lo cual el objeto que viene compuesto o agregado por los otros objetos, que en este caso es el jugador, puede seguir existiendo incluso si ese jugador no continúa, no existe más, se elimina, lo, re- lo despiden, por dar un ejemplo cercano a la vida real. Mientras que en la composición propiamente dicha, el avión sin las alas no es un avión, punto, no puede existir. ¿Ok? Eso tiene una relación fuerte a nivel de composición. Sí, pero no hablamos de que afecta. No es que afecta que deje de funcionar el principal, simplemente tienen una relación débil o fuerte. Un objeto puede seguir adelante si tiene una relación débil, incluso si el equipo puede seguir adelante si un jugador está lesionado y no puede participar. El avión no puede volar si no tiene una de las dos alas. Es así de sencillo. Ese es el ejemplo más directo que pueden obtener. Otro ejemplo, acá tenemos un pequeño modelo a mano derecha en el cual, exacto, existe la clase persona. Acá es un ejemplo más general, ¿ok? La clase persona
tiene una relación con tarjeta de crédito, puede tener una o muchas. No hablamos de herencia ni nada, es una línea simple, es una asociación, ¿ok? Está asociada con la clase de tarjeta de crédito. Pero, a su vez, existe una clase científico que hereda de persona. Y persona, si ven hacia acá, está compuesta de pierna, cabeza y tórax. Eligieron esas tres clases para representar todos los atributos de una persona. Y tiene una agregación de ropa. Puede que la persona tenga ropa o no tenga ropa. Si la persona no tiene ropa, no deja de ser una persona. ¿Ok? No está dicho que si no tiene una pierna no es una persona, pero simplemente en este ejemplo, digamos que la persona sin cabeza no existe. ¿Ok? Si no tiene un tórax, no tiene órganos, no puede representar a una persona. Esa es la diferencia entre una relación fuerte y una relación débil. La persona sí siendo una persona si no tiene ropa. Y si analizamos todo el diagrama, que por eso fue que les dije que estudiaran también cuáles son las conexiones y aprendan a identificar cada una de ellas, la herencia se representa así, con la flecha. Si vamos a ver los ejemplos que pusimos atrás, la herencia se manifiesta así, con esta flecha triangular abierta. ¿Ok? Este de acá era un ejemplo más básico, como ven hay A, B y C, pero la herencia se representa o así, pero en lenguaje UML se representa así, con esta flecha que está acá. ¿Ok? Entonces tenemos la clase científico que va a tener persona, que puede tener ropa o no, pero tiene su pierna, su cabeza, su tórax y tiene atributos, tiene una relación con una clase tarjeta de crédito. Profe, esa línea simple significa relación. Sí, asociación. ¿Ok? Ok. Em, Veámoslo así, la clase persona acá tiene todos estos atributos y tiene una relación con esto. Todo lo que está acá son clases, ¿ok? Pero en persona ustedes van a definir pierna izquierda, pierna derecha como tipo de dato. Cabeza, una. Tórax, uno. Torso le pueden poner, ¿ok? Y ropa, ustedes deciden si la ponen o no la ponen. Científico que hereda de persona va a tener absolutamente el tórax, la cabeza, la pierna, la ropa si la tiene o no, y va a tener además una relación directa con tarjeta de crédito porque hereda todo lo que tiene persona. ¿Ok? Si ven cómo entonces pueden empezar a mezclar. Acá tienen composición, agregación, relaciones y herencia. Desde que empezamos el curso yo les empecé a decir, todo esto son pequeñas herramientas que les va a permitir a ustedes diseñar mejor un modelo más complejo, diseñar mejor su sistema, hacer un programa que sea más avanzado, que les permita abordar un problema más grande sin tener que definir todos y cada uno de los atributos todos juntos. Imagínense tener que representar todo esto que ustedes tienen acá en programación secuencial. Se vuelven locos. Sobre todo si tienen varias mudas de ropa, si tienen que definir todos los atributos de la pierna izquierda, pero también la pierna derecha, la cabeza, el cabello. No sé si me entienden el punto. Llegan a un punto en el que trabajar de forma secuencial se vuelve realmente pesado. Los lenguajes orientados a objetos buscan simplificar esto. Se busca generalizar, se busca hacer la extracción de los datos, se busca hacer herencia para reutilizar el código, se busca hacer composición para componer tipos de datos más complejos a partir de sus atributos que también son cosas complejas. ¿Ok? Y así termina la clase teórica de hoy porque son bastantes conceptos que tienen que entender muy bien y repasar.
Yo voy a dejar, piénsenlo, hagamos unos 10 minutos de pausa, piensen, vean las diapositivas en estos 10 minutos, vean si tenemos dudas que aclarar y después vamos a la parte práctica. Ok, profe. Chévere. Francisco, la resolvemos después de la pausa, ¿sí? Ok, ok. Dale, perfecto.